voy a ser muy breve, simplemente voy a contar un poco, anunciar un poco lo que en la comunicación había planteado y desarrollado y en concreto, bueno, quisiera comenzar dando las gracias a Adrián, por supuesto, y a Alba la oportunidad que nos ha dado a Julia y a mí de estar aquí hoy defendiendo nuestras comunicaciones, que ha sido por lo menos para mí una sorpresa poder hacerlo, así que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Yo voy a plantear el tema que más nos afecta a algunos de los que estamos aquí, a lo mejor no tanto a los de otras administraciones públicas, pero un poco para que vierais también que también en la universidad tenemos muchos de los problemas que habéis planteado que tenéis en sanidad o en la administración local que hemos visto, y es cómo la contratación, en nuestro caso, sobre todo la contratación laboral de personal docente, ha generado no solo cadenas de contratación insoportables, sino también fraudes de ley en las propias contrataciones. El modelo del que yo voy a hablar es en realidad un modelo que tiene seguramente los días contados, porque ya se está, como habréis oído por prensa, trabajando en una nueva ley orgánica del sistema de universidades que cambia alguna de las cosas. Quizá esto podría ser un momento absurdo para hablar de una ley que puede tener los días contados, pero yo creo que es lo contrario, que hay que reflexionar sobre los problemas que este sistema ha creado para poder no afrontarlos, para poder afrontarlos y resolverlos en la próxima ley orgánica del sistema universitario. Es a partir de esta ley vigente actualmente, la ley de 2001, aunque fue modificada en 2007, que se instaura en las universidades públicas españolas el sistema mixto de contratación de personal docente e investigador, y que por tanto viene a romper el predominio del funcionariado, aunque sigue siendo un sistema sobre el que en principio, de acuerdo con las normas de la propia LOU, sigue siendo el prioritario, pero que incluye la posibilidad de personal docente contratado laboralmente. Personal docente contratado laboralmente a través de dos sistemas. Uno, unas figuras específicas de contratación sobre las que se refiere la propia ley orgánica, aunque no delimita absolutamente, y también permitiendo la contratación de personal docente a través de una figura típica del ordenamiento jurídico laboral, que es el de la sustitución de trabajadores con reserva de puesto de trabajo. No voy a entrar en la delimitación de todas las figuras, ayudante, ayudante doctor, profesor contratado doctor, profesor asociado, profesor visitante y profesor emérito. Algunas de estas figuras permanecen cambiando de nombre y otras desaparecen y otras aparecen en la nueva ley orgánica del sistema universitario, pero sí que tengo que decir que esta incorporación de figuras laborales sí viene a suponer para mí un cambio importante en la medida en que a partir de ese momento se aplica a la contratación de personal docente en las universidades el conjunto de principios laborales de contratación y de estabilidad en la contratación y, por tanto, muchas de las reglas del Estatuto de los Trabajadores, aunque no todas, porque el propio Estatuto de los Trabajadores excluye a estas figuras específicas de algunas de las reglas de estabilización clásicas o básicas, como es el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Bien, una diapositiva sobre la que pasaré rápidamente, que para los laboralistas es bastante sorprendente, y es que además del Estatuto Básico del Empleado Público, a estas figuras específicas se les aplican todo este conjunto de normas. Nos llama la atención a los laboralistas especialmente porque junto a la normativa estatal, que supondría la ley orgánica de universidades y el Estatuto de los Trabajadores, se incorporan también la normativa autonómica, cosa que para los laboralistas es algo que nos rechina bastante porque siempre explicamos la competencia exclusiva estatal en materia laboral, y sin embargo las comunidades autónomas han desarrollado sus leyes de universidades en las que no solo regulan los regímenes retributivos de estas figuras contractuales, sino también contenido y añaden requisitos al régimen jurídico de las figuras contractuales, lo que nos da un régimen que no ha sido uniforme en todas las universidades públicas. No lo es en las universidades andaluzas respecto, por ejemplo, de nuestra universidad, de la Universidad de Valencia. Finalmente, la normativa propia de cada universidad, pero además la Ley Orgánica de Universidades no dice nada de la negociación colectiva. Ese error sí que se enmienda en la ley orgánica nueva, la que se está negociando, pero obviamente también en el ámbito de la negociación colectiva se ha determinado aspectos referidos a estas figuras contractuales laborales. Una de las diferencias fundamentales, por ejemplo, según hasta donde yo he alcanzado, las universidades andaluzas, que pertenece mi compañera,
Sí que se ha desarrollado la figura del sustituto y en la Universidad de Valencia hasta ahora, recientemente, bueno, en la Comunidad Valenciana, a través de una modificación de la normativa propia, se va a introducir ahora por primera vez la figura del interino sustituto, que no se ha desarrollado y, por tanto, no se ha utilizado para la contratación de personal docente. Eso ha generado que haya unas diferencias, una falta de uniformidad entre las universidades. Sin embargo, hay algunos elementos comunes que se pueden diferenciar. Estos elementos comunes los he sacado de esta última publicación del Ministerio de Educación de datos y cifras. Es la publicación, es del curso correspondiente al 2021, pero si veis, no lo veis porque está enanísimo, pero los últimos datos son del 18-19. Lo importante a destacar en esta diapositiva es simplemente cómo se produce un descenso del número de funcionarios, es decir, que la introducción de la contratación laboral indudablemente ha reducido el número de personal docente que tiene carácter de funcionario, pese a que hay una estabilización en el número de profesores. Por tanto, ha habido una sustitución de personal funcionario por personal contratado. Pero además, en esta que tampoco lo veis, sí que podéis apreciar esta línea amarilla más larga entre los contratados, es la de profesores asociados. Por tanto, aunque no es uniforme en todas las universidades públicas españolas, sí que hay un elevado número de contratación de profesores asociados. Y no lo veis porque es aún mucho más pequeño, pero el número de profesores asociados en las universidades públicas es prácticamente el mismo que el número de profesores titulares de universidad. Es decir, contratados temporales, el número de trabajadores contratados temporales como asociados, sin contar el resto de figuras, es casi el mismo que el de profesores titulares de universidad que son funcionarios. Es necesario tener en cuenta de todas maneras que la Ley Orgánica de Universidades establece dos límites a la contratación laboral. Uno es el número de contratados frente a funcionarios no puede superar el 49% en equivalencias en tiempo completo, no en número de trabajadores. El segundo, que es más llamativo, es que no puede haber un número de contratados temporales superiores al 40%. Bueno, estarían muy bien estos números si se respetaran, pero no es así, porque si vemos si pudierais apreciar los resultados, lo que tenéis en esa publicación, el número de contratados temporales es superior con mucho al 40%, y además no hay ninguna consecuencia jurídica para ello. ¿Cuál es la respuesta a este incumplimiento? ¿De quién es imputable ese incumplimiento? Seguramente las universidades no querrían tener esta plantilla, querrían tener una plantilla estable, querrían tener una plantilla de con mejor tratamiento y no este nivel de precariedad. Pero, como se ha hablado también estos últimos días, en un momento de fuertes restricciones presupuestarias y tasa de reposición en algunos años de equivalente a cero, es difícil mantener una plantilla de funcionarios o de personal estable. En todo caso, estos dos límites se modifican en el proyecto de ley orgánica de universidades y se reduce el número de trabajadores temporales al 20%. Es decir, el deseo del legislador es que no se supere el 20% de contratación temporal. Para ello, indudablemente, hará falta modificaciones presupuestarias y también incremento presupuestario y también modificación de la tasa de reposición. Por ese camino sí que vamos, sí que parece que vayamos. En todo caso, lo que es uniforme en todas las universidades públicas españolas es un uso abusivo de la figura del profesor asociado, porque lo que no queda claro en las leyes orgánicas, ni en la vigente ni en la que viene, es cuál es el uso que deben dar las universidades públicas a la figura del profesor asociado. La única certeza que tenemos es que el profesor asociado es una figura que se incorpora a la universidad para aportar en la enseñanza su experiencia profesional. Esa es la única certeza. Lo que no nos dice ni la ley orgánica anterior ni nos dice la nueva es cuáles son las necesidades que las universidades deben cubrir con ese profesor asociado. ¿Qué necesidades temporales o permanentes deben cubrir y qué docencia debe impartir ese profesorado asociado? Porque en el mundo ideal, el profesor asociado debería impartir una docencia ajustada a su perfil profesional, porque si no pierde completamente su sentido. Al menos en la Universidad de Valencia, el profesorado asociado se ha utilizado para todo, para cubrir una baja médica, para cubrir una reducción de jornada, para cubrir un profesor que se va a servicios especiales o para cubrir cualquier situación de temporalidad, cualquier necesidad temporal de mano de obra. Es cierto que se trata de respetar esa necesidad de cubrirlo con profesionales de reconocido prestigio, pero a lo mejor
un profesional de reconocido prestigio después se le pone a dar una asignatura teórica absolutamente que no tiene absolutamente nada que ver con su actividad profesional. Y yo creo que ahí es donde la ley tendría, la nueva, tendría que hacer un esfuerzo por delimitar exactamente qué es lo que quiere que imparta el profesor asociado. No solo que está muy bien esa figura de inserción, seguramente sea abusado cuando el número es equivalente al de profesores titulares, sino también qué actividades debe realizar, qué actividades docentes debe realizar el profesorado contratado de forma asociada. Además del uso abusivo por la docencia impartida por el profesorado asociado, ahí os pongo una serie de sentencias que han abordado la cuestión desde el TJUE hasta el Tribunal Supremo en muchas ocasiones, abordando dos tipos de cuestiones principalmente. Uno, si es adecuada o no la figura del profesorado asociado, si es adecuada, en primera sentencia, la del TJUE, a la directiva comunitaria de contratación temporal, que pareció amparar esa posibilidad, pareció amparar porque no todos los párrafos son exactamente identificadores de la realidad de lo que es un profesor asociado según el texto literal de la ley, y después una serie de sentencias del Tribunal Supremo que han abordado distintas cuestiones, sobre todo el principal problema, el de las cadenas de contratación. Profesores asociados que han estado 38 cursos académicos seguidos contratados de forma temporal a través de estas figuras o prórrogas o renovaciones sucesivas a las que no pone límite ni la Ley Orgánica de Universidades ni la nueva. Y para terminar y no dar más, extenderme más en el tiempo, deberíamos preguntarnos si efectivamente la nueva ley está ante una renovación de los sistemas de contratación. Yo creo que no, sino que a través de las figuras mantiene los problemas que se plantean, que se han planteado judicialmente, porque no se identifican los supuestos de contratación, ya no solo para los profesores asociados, qué necesidades se pueden cubrir con los profesores asociados, sino tampoco para las nuevas figuras, por ejemplo, para la de profesores distinguidos. Sí que regulará ahora la ley, la de profesor sustituto, la propia ley orgánica regulará la de profesor sustituto, lo cual puede uniformar entre las universidades, pero difícilmente creo que estemos ante podamos decir que de momento el texto de la norma sea renovador, sino más bien conservador y conservador de los conflictos. Perdón y gracias por la atención.